movimiento de personas de negocios y facilitación para el tránsito migratorio, que estará a cargo precisamente del grupo de trabajo, a cargo de México. Adelante, canciller, por favor. ¿Sí? ¿O quién lo va a presentar? Sí, presidente, con su permiso. Este grupo sobre movilidad de personas de negocios se ha reunido en 3 ocasiones desde la Cumbre de Lima, que se celebró el 28 de abril pasado. La más reciente tuvo lugar el 1 y 2 de diciembre en la Ciudad de México, o sea, justo antes de venir para acá. Las delegaciones de los países miembros de la Alianza hemos conversado como un paso inicial fórmulas para facilitar la circulación de personas de negocios, tomando en cuenta que se traduce en contactos directos y productivos entre los emprendedores de nuestros países. El grupo ha considerado que sus trabajos deben ampliarse también a otras categorías migratorias, o sea, no solamente a las personas de negocios. Se han explorado además algunas acciones para beneficiar a viajeros jóvenes. Las propuestas que se han discutido son las siguientes. En primer lugar, un sistema de autorización electrónica que consiste en la obtención de una autorización vía Internet para ingresar a México sin la presencia física del solicitante en una oficina consular. Para ello se requiere que las autoridades de nuestros 4 países podamos establecer un esquema de coordinación que permita la validación de los datos de los viajeros, y esa evaluación técnica es la que ahora se llevará a cabo. En segundo lugar, el programa Viajero Confiable, que agiliza el ingreso de personas en aeropuertos a través de kioscos automáticos y que estará disponible por parte de México entre febrero y mayo de 2012 en los aeropuertos de Los Cabos, Cancún y la Ciudad de México. Este es otro programa que está siendo evaluado por las autoridades correspondientes de nuestros países a fin de lograr una instrumentación a la brevedad. Por otro lado, la eliminación o reducción de costos en los derechos que se cobran en cada país por la expedición de documentos migratorios para personas de negocios. Hay una gran diversidad de casos y de montos que requieren modificación de normas. Se ha presentado también un primer proyecto de acuerdo para incluir en el horizonte de la facilitación migratoria a los jóvenes, consistente en permitir que jóvenes entre 18 y 30 años puedan combinar viajes de recreación entre nuestros países con un empleo remunerado. La propuesta está en estudio por parte de todo el grupo. Los 4 países hemos coincidido también en la necesidad de brindar información puntual a las sociedades en un lenguaje sencillo y claro sobre los requisitos y los trámites migratorios que cada uno establece para documentar a las personas de negocios, y hemos establecido un portal en Internet que está todavía en desarrollo, pero que ya se arrancó, con una guía práctica de requisitos migratorios entre los 4 socios de la Alianza del Pacífico. Este contenido se ubicó en el portal electrónico general de la Alianza del Pacífico, que tendrá que irse enriqueciendo también a medida que vamos avanzando en nuestros trabajos. Estos son los avances alcanzados hasta el momento, presidentes, cancilleres, ministros. Hay una hoja de ruta que plantean todos estos temas que han sido ya explorados, y pues estamos empeñados en seguir coordinando de manera ágil estos trabajos. ¿Habría algún comentario sobre estos temas? Una pregunta. ¿No hay algo de todo eso que podamos hacer ya? Por ejemplo, que ya podamos decidir que los hombres los viajeros de negocios, que hacen negocios, van a tener una tarjeta o algo que les facilite, algo que podamos como darle una señal concreta, no de que vamos a estudiar, sino tomamos la decisión. ¿Se podrá en alguno de esos casos tomar una acción ya? Pues en realidad creo que el sistema de autorización electrónica, salvo lo que nos diga aquí está el secretario de Gobernación, de donde depende el Instituto Nacional de Migración, pero este sistema de autorización electrónica
puede ser es un mecanismo muy eficiente que ahorra tiempo a los empresarios, que permite ya tener todos los datos en la base de datos. Creo que eso lo podríamos poner en práctica de manera inmediata. ¿Pero qué podríamos hacer, presidente? A mí me gusta mucho la idea y yo creo que valdría la pena ya avanzar en algo mucho más práctico. Yo coincido, ¿no? Secretario. Sí, efectivamente, presidente. Probablemente lo que pudiéramos hacer, canciller, tenemos ya pues una base de datos importante dentro de lo que es la visa APEC, y tal vez con esto de la visa podríamos partir para que fuera. Hay una visa APEC que es una credencial que de hecho pues, todos tenemos, que es la visa, sí, es una credencialita, es una pequeña mica que nos dan para las visas de negocios, para que todos puedan, las personas de negocios en los diferentes países que han suscrito la visa APEC, poder entrar. Y yo creo que entre nuestros países podríamos ir aprovechando los que ya están dentro de lo que es APEC. Tendríamos que hacer la gestión precisamente con Colombia para inmediatamente integrar y poder integrar la base de datos que ya tenemos de APEC con nuestros países para meterla a Colombia y así tener nuestra visa con una pequeña mica. Y yo creo que eso lo podríamos hacer con el Instituto de Migración también. Pero podríamos hacer nuestra propia visa de la Alianza del Pacífico, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo funciona la de APEC? ¿Quién registra, quién valida los nombres, etcétera? Bueno, ya la encontró el primero que yo. ¿Quién valida la visa? Sí, los países integrantes de APEC, a través de sus autoridades, presidente, ellos hacen una solicitud ante la Cancillería o las autoridades correspondientes en cada país, y entonces se toma en cuenta esto, se hace un análisis realmente de la cantidad de veces que se visitan los países. Es un trámite bastante sencillo, todo se hace electrónicamente y se puede obtener esto, que es pues más o menos lo que usted nos pidió en la última junta que estuvimos, presidente, para hacerlo con mayor celeridad. Pues yo creo que lo podríamos hacer, francamente, ¿no? Yo creo que si cada quien nos pusiéramos dar, por ejemplo, pues no sé, 100 hombres cada mes o, ¿no? Sí. Y hacer una visa, que cada país nos dé una lista, pongamos como una lista de empresarios, se empieza a procesar una visa de la Alianza del Pacífico y en 6 meses podremos tener, pues, no sé, 500, 1000 de cada país, ¿no? Bueno, en estricto rigor, muchos de nuestros países ya no nos pedimos visa mutuamente. En el caso de Chile no le pide visa para ingresar a Chile, salvo cuando quiera trabajar, ni a los peruanos, ni a los colombianos, ni a los mexicanos. Y por tanto podemos estudiar, si es así, las relaciones bilaterales entre los demás países, de simplemente levantar las visas entre nuestros 4 países y dar un salto adelante en lo que se refiere a movilidad de las personas. Y recogiendo el planteamiento del presidente Santos y algunas palabras del presidente Calderón, la verdad es que si uno mira rápidamente la historia, la década de los 70 fue la década en que América Latina perdió su democracia. La década de los 80 fue la década perdida. El mundo avanzó y América Latina retrocedió. La década de los 90 fue la década en que la mayoría de los países de América Latina recuperó su democracia. Y por tanto esta década es la década que encuentra América Latina en su mejor momento, tal vez de su historia, al menos en términos relativos. Si uno ve el mundo, lo que decía el presidente Calderón, Europa en recesión o a punto de entrar en recesión, Estados Unidos con una recuperación muy incierta, muy gradual, muy débil, y América Latina creciendo junto con los países del Asia con el mayor dinamismo del mundo. Y mucha gente habla de que este es el siglo del Pacífico, igual como los siglos pasados fueron del Atlántico y antes fueron del Mediterráneo, este es el siglo del Pacífico. Y nosotros somos, por definición, los 4 países, incluyendo a Panamá, países que estamos mirando y orientándonos hacia el Pacífico. Si hasta Estados Unidos ha cambiado su estrategia de desarrollo, dice que para crecer hay que ligarse con el mundo que va a crecer también, arrimarse a buen árbol, arrimarse a buena sombra. Nosotros estamos, y por tanto, la idea de que aprovechemos estos 4 o 5 países de avanzar a una integración profunda y rápida, por eso esta idea de ponernos metas más ambiciosas, es sin duda una gran oportunidad. Y con respecto a la cumbre virtual, yo quisiera proponer
que tuviéramos una cumbre virtual el lunes 5 de marzo, 90 días a partir de ahora, y que tuviéramos una cumbre para firmar el tratado, y así nos ponemos fechas, porque la diferencia entre un sueño y un proyecto es que los sueños no tienen fecha y los proyectos tienen fecha. El lunes 4 de junio, firmar el tratado en Chile, y tenía una idea que proponerles, ¿cierto? Como en la vida hay que tener los ojos puestos en el cielo, la esperanza, la ambición, el optimismo, pero los pies puestos en la tierra, el realismo. Queríamos proponerles firmar este tratado en Chile en los observatorios del norte de Chile. Y por eso, como lo vamos a hacer el día lunes, en nuestra reunión de trabajo, les propongo que nos juntemos el día domingo y que veamos en los cielos más limpios y más transparentes del mundo, bien en el Observatorio Paranal o el Observatorio Alma, una experiencia que nunca van a olvidar y de la cual nunca se van a arrepentir. Y los invito, ¿cierto?, entonces a que hagamos ese calendario para la cumbre virtual y la cumbre real. Yo acepto inexorablemente. Presidente Calderón. A mí me ha encantado. Aquí el único que estamos viendo con la canciller que tenemos la reunión cumbre del G20 ahí en junio precisamente. Pero es el 17, el 18 de junio. Vamos a estar barriendo la casa ahí. Pero muy probablemente sí, presidente. Si me permiten, pero estoy de acuerdo con las fechas. Es más, podemos hacer, si no una reunión virtual, pues un simulacro, por lo menos en el propio enero. Podemos arrancar de una vez y tener reuniones periódicas más frecuentes, ¿no? Pero podríamos proponernos impulsar el tratado hacia junio, ¿no? Esto es el 4 de junio. Ustedes tienen la cumbre el 16 o 17 de junio. Eso es exactamente lo que estábamos viendo, el 14, ¿cierto? ¿no? El 17. Presidente, por ser anfitrión, usted escoge el día. Es 18 y 19. Ve 18 y 19, sí, la Tiene tenemos. 2 semanas para seguir limpiando la casa. Y hay la cumbre, hay la cumbre de Río. Está Pegada a prevista. esa. Por eso, esto sería 2 semanas antes de ambas cumbres. Esto ya la cambiamos. Esto sería el 4, lunes 4. ¿La de Río cuándo va a ser? Esa va a ser 15, 16 y la otra 17, 18. Claro, es pegado. Ya no va a ser pegada esa, ¿no? Lo habían cambiado. La cambiaron, estaba Sí, así, señor. la juntaron ambas La dos. juntaron. La juntaron. Bueno, desde luego nos encanta la idea, presidente. Y la otra, efectivamente, nosotros sí tenemos un sistema muy complejo, terriblemente barroco de visas, que definitivamente hay que remover. Tenemos un sistema de visa con muchos países, desde luego con Colombia, no recuerdo ya cómo está el tema con Perú. También tenemos un sistema de visa. Con Panamá no hay visa, ¿verdad? Y yo soy de la convicción de que hay que removerlas y ya, esa es la solución definitiva y de fondo, ¿no? Ahora, mientras tanto, a mí se me hace mucho más fácil establecer esta visa ejecutiva, digamos, como un primer paso en que cada país dé o haga un aporte de nombres, de empresarios, de inversionistas, que automáticamente se validen por todos los países, incluyendo México, para facilitar la vida de estas gentes, ¿no? Sería un paso gradual, digamos, para poder eliminar la visa, que es lo que yo quisiera hacer, ¿no? Hay una serie de prejuicios, de ideas que predominan en círculos, en el Congreso, en la propia, pues vamos a llamarlo así, diplomacia tradicional, que hay cierta fascinación por este sistema, ¿no? De visas y papeles y requisitos y exclusas que habrá que derogar definitivamente y ya, ¿no? Pero por lo pronto creo que podemos avanzar mucho hacia esta, pues así como es la visa APEC, habría que hacer la visa de la Alianza del Pacífico y que nos propusiéramos ir haciendo un listado de empresarios lo más rápido posible que simple y sencillamente pudieran circular sin restricción alguna por todos los países, ¿no? Y finalmente, presidente, aprovecho de mencionar que nos acompañan en esta reunión 6 parlamentarios chilenos, el diputado Tuma, Sabaj, Rivas, Bertolino, Pérez y Sauerman, y ustedes comprenden que para los presidentes tratar muy bien a los parlamentarios es una primera necesidad. Muy bien. Muy bien. Adelante nuevamente, canciller. No, yo quería adherirme a la propuesta que está haciendo el señor presidente de Chile. Me parece muy importante avanzar rápido. Creo que esta idea de la cumbre virtual seguida de la cumbre física para firmarme son muy oportunas y quisiera expresar mi adhesión.
Y también al tema de las visas, me alegra mucho escuchar a usted, señor presidente, decir que de lo que se trata es de eliminar de una vez las visas. Eso me parece que es la solución. Si esto puede tomar un pequeño periodo de tiempo, bueno, por lo menos habría que avanzar con la tarjeta tipo APEC, ¿no? Pero yo creo que deberíamos fijarnos si sería un excelente acuerdo de esta reunión ir a la eliminación de las visas en nuestros países. Si no incluimos el libre tránsito de personas, que es base de cualquier integración, pues poco profunda va a ser nuestra integración, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué tal, presidente, si podemos, me atrevo a sugerir que en la cumbre virtual podamos tomar la decisión de eliminar las visas? Por lo pronto podemos establecer esta visa regional como un compromiso que esté aplicándose y ejerciéndose hacia la cumbre virtual, ¿no? Incluso si la cumbre virtual es antes, también mejor. Eso la podemos hacer en cualquier momento. Afortunadamente no implica ni avión, ni agenda, ni todas las complicaciones que este tipo de reuniones tienen. Eso creo que yo propongo que lo hagamos. Proponernos que para la próxima cumbre virtual, sea el 5 de marzo, como propone el presidente Piñera o antes, estemos ya aplicando y en ejercicio y tengamos ya expedidas, digamos, las primeras visas de la Alianza del Pacífico para negocios. Y ahí veamos el tema de la eliminación de visa. Yo, con toda honestidad, sí manifiesto que me genera una complicación de carácter interno, ¿no? Tanto en restricciones políticas de opinión pública como también, hablando con toda franqueza, el hecho mismo de la enorme presión que tiene México al ser un país de muchísimo tránsito migratorio hacia Estados Unidos. Y eso nos genera pues una serie de restricciones adicionales difíciles de analizar, de explorar, pero que están ahí y que yo quisiera desde luego eliminarlas, ¿no? Pero vaya, son situaciones de facto, son factores reales que yo debo siempre tener en ponderación y prefiero decirlas con toda claridad en esta mesa, ¿no? Es mi deseo que podamos avanzar hacia esa eliminación, pero por lo pronto propongo que establezcamos la visa ejecutiva, que ya esté, el compromiso sea que se aplique plenamente para la reunión virtual de febrero o de marzo y que ahí mismo tomemos la decisión, ojalá que la podamos tomar, sobre la eliminación definitiva de visas. Sí, ministro. Presidente, ya hay miles de mexicanos, chilenos y peruanos que tienen una tarjeta APEC, que han sido, por decirlo de alguna manera, revisados por las 21 economías y los cuales tienen acceso hoy a 18 economías miembro APEC, libre tránsito, más no así a México, a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, lo que yo le propondría es facilitar que ya los que tienen la tarjeta APEC entren, por lo menos de los países que sería en este caso Chile, Perú y Colombia, que no tiene una tarjeta APEC. De repente podríamos hacer una especie de adhesión o algo por el estilo, por lo menos para los países que somos miembros de la cumbre, de la Alianza del Pacífico. Y eso sería mucho más fácil y sería casi automático, en vez de estar poniéndonos una cuota mensual, ya hay un grupo de varios miles. Pero no es excluyente, ministro. Desde luego yo no vería ningún inconveniente a eso, ustedes lo ven. Presidente, entonces hagamos eso, ¿no? Como nosotros somos los únicos que no tenemos, yo lo que puedo hacer es, desde ya, aceptamos todos los que tengan la visa. Ya, a partir de mañana entran a Colombia. Además, le doy una sugerencia para que arregle su problema interno. Yo hice lo siguiente hace poquito, hace un mes. Le quité la responsabilidad de la política migratoria a los servicios de inteligencia y se las entregué a la Cancillería. Y hoy eso fluye con mucha más, con mucha más facilidad. Ahora la Cancillería tiene toda la política migratoria. La Cancillería hace los servicios de inteligencia del gobierno de Colombia, por lo que veo, ¿no? Pero lo que les digo es que sí, en el caso nuestro lo que podemos es hacer una lista de todos los empresarios y les vamos dando a ustedes, porque nosotros no tenemos visa APEC, pero sí les ofrecemos que todos los que tengan visa APEC de México, de Chile y de Perú pueden entrar a Colombia sin ningún problema. Y se agradece mucho, presidente. Nosotros hacemos lo mismo, no tenemos ningún inconveniente, y la visa APEC, incluyendo el listado que los servicios de inteligencia de la Cancillería colombiana nos sirvan dar para poder proceder a una visa de ese tipo, ¿no? Bueno, podemos empezar con eso, pero no está de más
que pongamos una visa de negocios en nuestra región, ¿no? A ver. Este tema de la... Otra cosa, yo el año pasado tomé, para evitar todo este tema, hacer un atajo, un bypass a todo este lío de la visa que requerimos a varios países, que incluso, insisto, tiene una problemática vinculada a lo que usted mencionaba, ¿no? No solo carácter político, sino temas de seguridad, temas de tráfico, de drogas, también temas migratorios vinculados a Estados Unidos, a toda la región de Norteamérica a la cual pertenecemos, que es un tema que no podemos obviar. Pero una de las cosas que hice es que toda persona que tenga, por ejemplo, ya una visa expedida por Estados Unidos puede entrar a territorio mexicano. Entonces podemos agregar la visa APEC o la visa americana, y en este caso podemos hacer también un ejercicio específico para que hagamos una visa ejecutiva con Colombia en sustitución de la visa APEC, y podemos ponerla a funcionar desde ya, incluso desde pues mes de enero, ¿no? O incluso antes, podríamos hacerlo desde ya, yo creo, ¿no? Así, ojalá podamos incluso incluirlo en nuestro acuerdo, canciller, y me dicen si hay algún problema con eso para ponerlo ya de una vez en ejecución, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy bien. Pues tenemos acuerdos entonces, ¿no? Secretario Cuaré, perdón, algún jugador fuera de la mesa, pero ¿tienes algún comentario a eso, secretario? Perdón, presidente, gracias. No, pues realmente, digamos, con la combinación tanto de las visas americanas como de la visa APEC, quizás incluso lo que valdría la pena mencionar es la posibilidad adicional de que sobre estos documentos que ya existen, incluso en febrero del próximo año vamos a tener un mecanismo de mucha mayor agilidad para recibir a quienes tengan cualquiera de estas identificaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México y también en el aeropuerto de Cancún, que es el famoso Global Entry, que entonces van a tener un kiosco específico para poder ingresar ahí su documentación, y podríamos asegurarnos que tanto con la tarjeta de APEC como con la identificación del pasaporte o la visa estadounidense pudieran entrar mucho más rápidamente. Entonces son los dos beneficios. No solamente no la solicitud de visa, sino además mayor agilidad a la entrada. No, y además una visa específica para la región, ¿no? Independientemente, insisto, de explorar nosotros el tema. Los listados. Si podemos quitar el requisito de visado, ¿no? Sí. Bueno, me encargo. Listo, gracias, canciller. Pues si les parece, podemos avanzar con estos acuerdos podemos avanzar sobre el cuarto tema, perdón, sí, que es la cooperación de los mecanismos de solución de diferencias, que está a cargo el grupo de trabajo de Perú. Adelante, canciller. Muchas gracias, presidente. El Perú ha coordinado el Grupo Técnico de Cooperación y Mecanismos de Solución de Diferencias, cuyos trabajos se han desarrollado con un clima de diálogo y colaboración permanente, lo que ha permitido llegar a algunos resultados concretos muy estimulantes. El primero de ellos es el Memorando de Entendimiento sobre la Plataforma de Cooperación del Pacífico, en trance de ser suscrito hoy mismo por los cancilleres de los 4 países, con el objetivo de impulsar la cooperación entre las partes y con terceros en áreas de tanta relevancia como el medio ambiente y el cambio climático, la innovación, ciencia y tecnología, la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas y la inclusión y desarrollo social. Obviamente la lista no es excluyente y podremos identificar otras áreas de interés en las que la cooperación puede tener beneficios concretos para nuestros países. Este grupo técnico también avanzó en la evaluación de perfiles de proyectos específicos en algunas de las materias mencionadas. Así, México ha propuesto la creación de una red de investigación científica en materia de cambio climático y ha invitado a una reunión de científicos de los 4 países que se va a desarrollar en el curso de enero próximo y que sin duda brindará valiosos insumos para constituir dicha red. El Perú, por su parte, ha presentado 2 perfiles de proyectos sobre intercambio de experiencias en materias de micro, pequeñas y medianas empresas, específicamente sobre el desarrollo de políticas de clúster y la implementación de agencias especializadas de fomento al aparato productivo.
Por otro lado, nuestros países han evaluado las bases operacionales que permitirán la gestión y seguimiento de las acciones de cooperación a desarrollarse en el marco del Memorando de Entendimiento y se han designado a las instituciones que fungirán de puntos focales para este efecto. El grupo también ha trabajado sobre otros espacios de integración y cooperación mencionados en la Declaración de Lima como procesos paralelos ya tratados en otros ámbitos bilaterales y subregionales, pero que ameritan ser impulsados en el marco de la Alianza del Pacífico: la interconexión física y la interconexión eléctrica. En el primer caso se ha tomado contacto con la CEPAL y el BIT, que está aquí presente, para obtener un diagnóstico focalizado en la situación de nuestros países en materia de infraestructura vial y portuaria, sistemas logísticos y facilitación del transporte, con el objetivo de formular propuestas para mejorar los mecanismos existentes. En el segundo caso, el que se refiere a la interconexión eléctrica, México ha sido invitado a participar como observador en la iniciativa de interconexión que hoy une ya a Colombia, Chile y Perú, además de Ecuador, y que tiene como observadores a Bolivia y Paraguay. Estos avances y emprendimientos son muy auspiciosos para la consolidación de la Alianza del Pacífico. Permiten obtener resultados concretos muy pronto, dotando de contenidos a nuestro proyecto integracionista, y brindan el ambiente necesario para que los temas tratados en los otros grupos técnicos, que son de abordaje con frecuencia más difícil, progresen a ritmos semejantes y equilibrados, con el objetivo final de llegar a concretar esta área de integración que deseamos, en la que circulen libremente bienes, servicios, capitales y personas. Estos son los resultados del trabajo en este grupo, y creo que tiene la potencialidad de ejercer una importante influencia en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestros países. Muchas gracias. Gracias, canciller. Gracias. Entiendo que, bueno, más bien daría la palabra por si hubiera comentarios sobre este tema. La verdad es que a nosotros nos parece que es una plataforma excelente, muy diversa de temas, y que sí nos plantea ya una agenda muy ambiciosa, en la que el reto en gran medida va a ser lograr movilizar a las distintas áreas de nuestras sociedades y gobiernos para que participen activamente en darle con los contenidos específicos a estos proyectos. Si no hubiera comentarios sobre esto, con esto estaríamos concluyendo, presidentes, con la consideración de los informes de los grupos de trabajo. Perdón, ministro del Perú. Faltaría el informe del grupo de trabajo ad hoc sobre el acuerdo marco. Es verdad, perdón. Es que el grupo se estuvo abocado a la negociación de la declaración que hizo muy exitosamente. Por favor, por supuesto, le ofrecemos la palabra. Gracias. Teniendo en consideración la declaración presidencial de Lima, suscrita el 28 de abril del 2011, por la cual se estableció la Alianza del Pacífico entre nuestros países para la conformación de un área de integración profunda que aliente la integración regional, un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad entre nuestras economías, y que, entre otros, se instruyó a nuestros ministros y ministras de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior elaborar un proyecto de acuerdo marco para ser presentado a nuestra consideración este mes de diciembre. Desde entonces, nuestros equipos técnicos han venido trabajando y han venido discutiendo distintas disciplinas y estructuras que contendrían este acuerdo marco. De ahí ha salido el mandato para que en un plazo máximo de 6 meses se apruebe este acuerdo constitutivo fundacional de la Alianza del Pacífico, la cual hemos visto que ya inclusive tiene fecha. Esta institucionalidad jurídica dará solidez a las decisiones que se tomen en la Alianza del Pacífico y permitirá la interrelación de nuestros países en el mundo globalizado y con otros esquemas de integración. Lo que, en resumen, se está buscando es un esfuerzo adicional que nos permita tener una convergencia de nuestras políticas comerciales y económicas, los cuales nos van a permitir tener una plataforma de intereses, realidades y perspectivas comunes con proyección a la región
del Pacífico. Y ustedes saben que hay muchos acuerdos que se están derivando de dicha región y de los países que integramos la región del Pacífico. El acuerdo marco que nuestros países firmarán en 6 meses le dará a la Alianza del Pacífico la estructura jurídica y las sólidas bases institucionales necesarias para una acción sostenible en el tiempo y equilibrada en los beneficios para todos los Estados miembros. Beneficio equitativo, beneficio equilibrado. La idea es que los países puedan comerciar o transar en igualdad de condiciones. Como un comentario al margen de este informe, señor presidente Calderón, quisiéramos agradecer especialmente como delegación peruana, las palabras que usted ha tenido en relación a la relación entre nuestros países. Y básicamente esa es la presentación, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Presidente Santos. No, una sugerencia, aprovechando que está aquí el BID y el doctor Luis Alberto Moreno, preguntarle, el BID cómo nos puede apoyar en este proceso, qué sugerencias tiene y qué posibilidades tienen ustedes de complementar de alguna forma lo que aquí nos estamos proponiendo. Presidente. Señor presidente, bienvenido. Muchas gracias, presidente. A ver, de hecho, nosotros hemos estado trabajando en el tema que en mi opinión es el más importante, como lo mencionaba el canciller Moreno, es acerca de la convergencia de las normas de origen. Es, creo, el espacio más importante no solamente para darle solidez a la alianza, incluso de cara a acuerdos que la alianza como un todo pueda realizar con países en el futuro. De tal manera que nosotros hemos venido trabajando en una matriz que sirva para hacer justamente esa convergencia en las normas de origen, y encantados seguimos pues con ese mandato, presidente Santos, en la dirección de apoyar en ese sentido. De otro lado, hay un tema que es fundamental, y es, en la medida que se mira toda esta convergencia de normas de origen, pensar en las cadenas productivas, porque creo que eso es lo que va a hacer de esta integración algo realmente mucho más interesante. O sea, si uno mira, por ejemplo, los productos industriales que tiene México, la manera que tiene de complementarse con los países como Colombia, como Perú o Chile, la producción agrícola que tiene Colombia en algunos casos, en fin, hay muchas áreas que se pueden mirar como cadenas productivas, que me parece que es lo que hace bastante novedoso esto. Y por último, el tema de servicios. Nosotros, todos los estudios que hemos hecho recientemente demuestran cómo el área de servicios es el área de menor competitividad que tiene toda la región, y creo que allí hay un gran espacio, y también hemos venido trabajando sobre eso, especialmente, aquí lo mencionaba el canciller del Perú, en el área de la integración energética. Usted conoce muy bien, presidente, lo que se ha venido haciendo con el CIEPAC hace muchísimos años, igual cosa estamos haciendo con el trabajo en Sudamérica, pero también pienso que todo lo que es la integración del mercado de valores es un tema fundamental. El MILA, si uno pensara como tamaños, puede estar transando del orden de $300 millones al día, más de 600 empresas, 647 billones de dólares de capitalización bursátil. De tal manera que creo que allí hay un espacio gigante, y en la medida que lo vayamos modernizando va a ser un gran momento para atraer muchos de los capitales a los cuales hacía referencia el presidente Santos. Pero en todos estos temas nosotros los tomamos con toda la importancia. Creemos que es muy interesante lo que se puede construir aquí, y sobre todo si uno mira en todos los países del Pacífico, quizás con excepción de Ecuador, tienen acuerdos con los Estados Unidos y con Canadá y entre sí, de tal manera que aquí se puede ir creando una plataforma que realmente pueda mostrar algo realmente muy interesante. Por último, el secretario de Gobernación mencionaba un tema en esto de las visas. Yo creo que el tema de las visas, uno de este tema que él mencionaba del fast entry que se tiene en los Estados Unidos, cuando uno tiene la visa, el empresario, más allá de tener la visa, es las demoras en los aeropuertos. Si uno puede entrar simplemente por una máquina en que muestra su tarjeta, puede avanzar mucho más rápido, y creo que lo que el secretario de Gobernación decía, creo que puede ser realmente muy útil. No son muchos los puertos de entrada, serán si acaso 10. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Vamos adelante. Ministro.
Presidente, se ha estado conversando y de repente se pudiera incluir un agradecimiento al apoyo que el BID ha dado a todos los grupos técnicos, instarlo a que siga apoyando en esas materias junto con otros organismos regionales. Y el presidente Moreno ha dicho que o ha dado la importancia al tema de agregar orígenes entre nosotros, y sería bueno también que se trabaje en todo lo relacionado a lo que es la liberalización del comercio. ¿Se suscribe ese reconocimiento al Banco Interamericano de Desarrollo? El reconocimiento y el trabajo, presidente, que es lo que más interesante se nos hace, porque creemos que esto es un tema realmente apasionante. De manera que encantado, presidente, con mucho gusto. Muchas gracias por eso, presidente Moreno. Adelante, canciller. Señor presidente, ahora pasaríamos al tema del Grupo de los 20. Simplemente, quizás antes de pasar, respetuosamente preguntaría si la delegación de Panamá quisiera hacer algún comentario sobre los temas que han sido abordados en los distintos grupos y sus perspectivas hacia su participación en este ejercicio. Claro que sí. Muchas gracias, señores presidentes, señores ministros, amigos todos, señores delegados del MIN, señor Moreno. Primero que todo, quiero darles las gracias por invitarnos a ser observadores en tan importante cumbre como en el día de hoy, y asegurarles que Panamá tiene los mejores deseos de concluir a la mayor brevedad posible los dos tratados que nos hacen falta, tanto con México como con Colombia, para poder que ustedes consideren el ingreso pleno de Panamá en la cumbre de la Alianza del Pacífico. Escuchándolas a ustedes, yo veo que tenemos muchas cosas en común. Y Panamá, por ejemplo, no tiene ningún problema migratorio porque no le exigimos visas a nadie. También tenemos el mismo sistema mexicano, que alguien que tenga visa americana de la Comunidad Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, entra libremente a Panamá. Con respecto, he escuchado de la interconexión eléctrica y quisiera pedirle muy respetuosamente al presidente Santos que aunemos unos mayores esfuerzos ambos, y que tanto usted como mi persona nos involucremos en esto, porque si dejamos esto en manos de los entes que de una forma u otra están en ambos países haciendo posible la interconexión, esto se va a retrasar un poquitito. Aquí me acaba de dar el secretario de Energía unas fechas aproximadas de cuándo debería estar lista nuestra interconexión, y me habla del año 2015. Y yo creo que el primer trimestre del 2015, yo creo que eso es una fecha muy lejana, y yo creo que si tanto usted como nosotros, presidente, nos involucramos, yo estoy seguro de que esto lo podemos lograr en una fecha un año y medio, quizás 2 años antes. Igual, ya viene pronto la subasta de la capacidad, ya se están trabajando en ambos países los estudios de impacto ambiental, ya el financiamiento está casi conseguido, pero requiere, presidente, que ambos nos involucremos, porque yo también. Hace varios días tuve una reunión con la presidenta Chinchilla, y en Costa Rica faltan únicamente 2 kilómetros para poder hacer esa interconexión de Panamá a Costa Rica, que llegaría hasta México, porque Centroamérica y México están integrados. Así que es importante... ¿Qué haría falta? ¿Qué hace falta, ministro? ¿Qué hace falta del lado nuestro? Porque el interés es total. Perdóneme, presidente, que esto es algo... Adelante, muy interesante. Gracias, señor presidente. Bueno, para Colombia la integración eléctrica con Panamá y a través de Panamá con Centroamérica es el principal objetivo de su sector eléctrico, o sea que esta es nuestra prioridad absoluta. Hemos conformado una sociedad conjunta, ICP, Interconexión Colombia-Panamá. El socio por el lado colombiano está absolutamente listo a hacer su aporte de capital, más o menos son $100 millones. Estamos esperando que la contraparte panameña, ETESA, haga también el aporte de capital de $100 millones. Entiendo que este es un tema que ha tomado un tiempo en el Ministerio de Finanzas en Panamá, pero tan pronto se haga ese aporte, nosotros podemos salir a buscar el financiamiento. El Banco Interamericano de Desarrollo
muy generosamente lo ha ofrecido. Es un proyecto relativamente pequeño, 450 millones de dólares. Estamos absolutamente listos. El siguiente paso es la subasta. Esta es una autopista en la que puede moverse energía en las dos direcciones y en esa subasta se hacen los compromisos en firme de quién va a comprar la energía. Colombia tiene toda la disposición de ofrecerla. ¿Cómo es, cómo es el mecanismo de subasta? ¿Qué es lo que se subasta con eso? Se subasta ¿Quién subasta, perdón? ¿Y qué subasta? Los generadores de energía del lado colombiano y los compradores de energía del lado panameño van a una subasta y en esa instancia, que ocurrirá en el mes de marzo, se hacen los compromisos en firme. Y sobre esa base, la empresa ya, digamos, tiene luz verde, porque la empresa hace esta inversión a riesgo siempre y cuando haya interés de compradores del lado panameño. Los generadores colombianos ofrecen la energía eléctrica. Entonces, esa subasta es la instancia fundamental de este proceso, porque ahí es donde se encuentran, digamos, vendedores y compradores. Esto se hace conjuntamente, pero, digamos, es fundamental la participación de los compradores de energía en Panamá. Pero tal vez en este punto lo más importante, presidente Martinelli, es el compromiso del aporte de capital de TESA, la empresa panameña, a la nueva sociedad que es ICP, que es la empresa conjunta de los dos países. Acaba de informar el secretario de Energía que los 100 millones de la parte panameña ya están disponibles en el Banco Nacional. Le acabo de dar instrucciones de que proceda inmediatamente. Estamos haciendo un estudio de impacto ambiental en conjunto. Panamá quizás un poquito más flexible que Colombia en esta parte, si es que, y ya nos pusimos de acuerdo en la cantidad de megawatts que pasarían. Yo estoy seguro que esa cantidad la podemos aumentar aún más, porque hay una gran deficiencia en el mercado centroamericano, y estoy seguro que también podría ayudar y suplir, no sé, a México. O sea que por el lado nuestro nosotros estamos totalmente abiertos y disponibles y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. Yo me voy el 30 de junio del 2014. Yo quisiera que antes del 30 de junio del 2014 tuviéramos esa línea inaugurada, así que yo voy a hacer lo que esté a mi alcance para hacerlo. Igualmente, le quiero pedir a los presidentes de Colombia y al presidente de México que Panamá está en la mejor disposición de negociar los tratados de intercambio comercial con ustedes, y estoy muy contento de estar aquí bajo este gran paraguas, como dice el presidente Piñera. A mí siempre en la vida me han enseñado a hacer negocios con personas que son más ricas que yo, porque de esa manera, si el negocio va mal, no quedo yo pagando el pato. Ya podemos compartir las penas. O sea, lo importante de esto es que me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Queremos cumplir con todos los requisitos y Panamá es un punto importante porque estamos creciendo este año a 11%, con una tasa de desempleo del 4.5%, y las perspectivas para el año 2012, 2013 y 2014 son aún mejores que las perspectivas del año 2011. Inclusive nosotros estamos regularizando todos los extranjeros que están en Panamá, muchos de ellos colombianos, muchos de ellos peruanos, que entraron a Panamá y no tenían sus papeles en orden. Le estamos dando todos los permisos migratorios, los permisos de trabajo, porque en Panamá tenemos una deficiencia de mano de obra en estos momentos, producto del crecimiento que está teniendo el país. Muchas gracias por esta invitación y cuente conmigo siempre. Al contrario, presidente, muchísimas gracias por estar en México, bienvenido también, y felicidades por esas cifras notables de crecimiento y mucho éxito. Mañana vamos a hablar ampliamente sobre el tema de la interconexión eléctrica, en el mecanismo de Tuxtla y en el proyecto Mesoamérica fundamentalmente, y creo que ahí hay grandes expectativas, ¿no? Adelante, ¿les parece si avanzamos, no? Presidente. Sí. Ministro, adelante. ¿Podemos hacerle una crítica a su ministro de Energía, señor presidente? Por inconsecuencia. Siempre y cuando sea suficientemente Pero dura. además es binacional. Nosotros pensábamos que su primera prioridad era la interconexión eléctrica de Colombia hacia Perú, Chile, Ecuador. Así se lo escuchamos Y quedamos muy sorprendidos de sus palabras, señor ministro. Es que yo le he dicho que el pez muere por la boca, ¿no? Antes que conteste, le quiero recordar que tenemos grabación de sus palabras, de entonces y de ahora. Pues ni hablar, creo que ha quedado manifiesto el cortocircuito del ministro de Energía. Gracias, presidente.
Bueno, hace no más de 10 días tuvimos una cumbre en Bogotá con los ministros de Energía de Chile. Desafortunadamente no alcanzó a llegar mi colega del Perú, también estuvo Ecuador. Ese es nuestro gran sueño, ser exportadores de energía eléctrica. Otro es un gran proyecto, es un gran No, pero, ministro, la pregunta bien concreta, ¿cuál es su primera prioridad? Mire, presidente, para serle franco, 2014 con Panamá, porque esta nos va a tomar un poco más de tiempo por las grandes obras que hay que hacer entre Perú y Chile. Es fundamental esa interconexión entre Perú y Chile. Entonces, en la medida en que se avance en esa parte, pues nosotros estamos listos, estamos interconectados ya con Ecuador, o sea que realmente el eslabón que nos falta es Perú-Chile. Aquí de nuevo el Banco Interamericano de Desarrollo juega un papel muy importante porque está haciendo el estudio con los diseños definitivos y los costos específicos que tendría este proyecto, donde más o menos estamos hablando de $1.000 millones para llegar desde Colombia hasta Chile. De esos 1.000 millones, cerca de 450 están en la interconexión entre Perú y Chile, que es realmente el eslabón más importante. ¿Sabe usted la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice que sí, quiere decir tal vez, cuando dice tal vez, quiere decir que no, cuando dice no, no es político. Cuando una dama dice que no, quiere decir tal vez, cuando dice tal vez, quiere decir que sí, cuando dice que sí, no es dama. Yo quiero que demos por solventada la moción de orden y pasemos urgentemente a otro tema porque Eso fue en vivo. se puede complicar la cumbre, ¿no? Pero elegante, ¿no? Sí, elegante, pero te hace favor. Bueno, estamos listos con las interconexiones, eso me queda muy claro, ¿no? A su tiempo. Ahora sí vamos adelante. Presidente, pues en este espacio habíamos acordado que usted haría algunos comentarios sobre la presidencia mexicana del G20 y la visión incluyente que queremos darle a esa presidencia. Bueno, no, pues simplemente quisiera compartirles, amigos presidentes, pues una actualización del estatus de las discusiones que hemos tenido en el seno del G20, porque para nosotros, para México, es muy importante compartir esta responsabilidad, la de participar en este grupo, con los países hermanos y socios de América Latina y particularmente de la Alianza del Pacífico. Como ustedes saben, a partir de esta semana, a partir del día 1, México asumió la presidencia del G20, una responsabilidad muy delicada porque es la primera vez que no solo un país latinoamericano, sino un país en desarrollo la asume y esperamos pues poder contar con la comprensión y el apoyo de todos ustedes para poder, por una parte, llevar una reunión exitosa que tendrá lugar en México el día 18 de junio en la ciudad de Los Cabos, en Baja California Sur, pero por otra parte poder ser fieles portavoces de las inquietudes y los planteamientos de los países en desarrollo y particularmente de nuestros amigos de la Alianza del Pacífico. Básicamente, el contexto de la G20 está marcado por esta terrible crisis global y quizá es el primer aspecto que rodea, envuelve y domina totalmente las discusiones del G20, la crisis mundial y concretamente la crisis europea. Nosotros hemos planteado algunas prioridades a las cuales haré referencia, pero básicamente el primer tema es efectivamente los riesgos para la estabilidad económica mundial. Aquí hay además en ustedes grandes conocedores de los temas económicos, tanto en el caso de la Alianza, los presidentes aquí presentes, tanto el presidente Santos como el presidente Piñera, que son verdaderos expertos en el tema, y creo que podremos platicar abundantemente de este asunto. Yo me permitiría esbozar una visión de las cosas tal y como las he percibido en la última reunión en Francia, en Cannes, hace algunas semanas. Como sabemos, la estabilidad económica mundial está severamente comprometida a partir, en términos generales, si hubiera una palabra o un título
que resumiera el origen de esta problemática serían los desequilibrios. Severos desequilibrios. Primero, severos desequilibrios fiscales al interior de las economías en sí mismas. Desequilibrios fiscales que llevaron a muchos países europeos, Grecia es el más señalado, pero no es el único, a sostener déficits públicos, más bien a mantener déficits públicos que resultaron, como era evidente, insostenibles. Déficits por arriba del 10% de su PIB y que ahora están marcando definitivamente pues una verdadera quiebra de los países. Déficits también, desequilibrios por otra parte, desequilibrios en términos de balances de cuenta corriente entre países. Es evidente que a nivel mundial hay, particularmente entre Estados Unidos y China, pero creo que todos nuestros países corremos la misma suerte, un severo desequilibrio en cuenta corriente entre, por ejemplo, el superávit comercial y de exportaciones, el superávit de cuenta corriente de China y el déficit que implica esto, pues economías como la norteamericana y muchas economías como las nuestras. Y por otra parte también un enorme superávit en cuenta de capitales que ha provocado una enorme acumulación, básicamente de reservas también en esa economía, por señalar uno de los más significativos. Ahora, yo recuerdo muy bien que en la experiencia que muchos de los países latinoamericanos tuvimos, y no es que todos en los 70s y los 80s, una buena parte de nuestros problemas derivaron precisamente por estos desequilibrios. Finanzas públicas llevadas a un excesivo gasto muy por encima de los ingresos públicos, déficits públicos recurrentes que implicaron un sobreendeudamiento de las finanzas de los gobiernos y hasta hacer la deuda pública de nuestros países impagables. Yo creo que poco más o menos, toda proporción guardada, esta es un poco la historia de muchos países de la Unión Europea. Déficits públicos que se fueron exacerbando, que se exacerbaron aún más en plena crisis económica cuando había una especie de consenso de que había que acelerar el gasto de los países para impulsar medidas contracíclicas en el pleno momento de la recesión, lo cual tiene una lógica, ciertamente, pero pues simple y sencillamente las condiciones de sostenibilidad de las economías pues no fueron comunes y muchas economías literalmente quebraron. Yo recuerdo todavía en alguna reunión del G20, si mal no recuerdo, en Pittsburgh, en Estados Unidos, aquí el presidente Moreno me ayudará a recordar, en fin, pero había una discusión si era el momento de parar las políticas contracíclicas y diseñar una estrategia de salida, la famosa exit strategy, o bien había que seguir con las políticas expansivas. Y la conclusión del G20 entonces era que había que seguir con las políticas expansivas porque no era el momento de declarar la victoria sobre la recesión. Ya estábamos saliendo, eran finales de 2009, del momento más crítico. En el caso de México, pues francamente no teníamos opción. Tuvimos una recesión severísima en 2009, nuestra economía fuertemente vinculada a Estados Unidos, donde van el 83% de nuestras exportaciones, se vio dramáticamente afectada por el colapso del consumo americano. Básicamente nuestra economía cayó el primero y el segundo trimestre de 2009 a tasas de más del 10% negativo, es decir, caíamos realmente en picada, con lo cual se generó realmente una situación crítica en México. Y tan solo por hablar del lado de finanzas públicas, imaginen ustedes, se cayó el impuesto sobre la renta en esas proporciones, se cayó el impuesto al valor agregado también en esas proporciones, y para colmo de males, literalmente, el yacimiento más grande de petróleo de México, que durante casi 25 años dio el 62% del petróleo nacional, se comenzó a terminar, ¿no? Comenzó a languidecer el yacimiento de Cantarell, cerca de aquí, por cierto. Con lo cual México perdió de producción entre 2008 y 2009 200,000 barriles diarios de petróleo. Es decir, para nosotros ya no había posibilidad de continuar políticas expansivas y decidimos diseñar nuestra propia salida, estrategia de salida, lo cual implicó aumentar los ingresos públicos, reducir los gastos, liquidar empresas públicas, con un costo político muy alto, ustedes se imaginarán,
Pero yo recuerdo esta anécdota porque fue muy disonante del consenso del G20 en aquel entonces. Muchos países siguieron la política expansiva y para mí la metáfora es como cuando uno, por alguna razón, no puede seguir en la carretera a la misma velocidad, baja la velocidad antes de una curva peligrosa y cuando aparece ya después en la curva ve varios coches, ¿no?, desbarrancados y accidentados adelante. Esa es la impresión que tengo de muchas de las economías. En 2010 comenzaron a aparecer niveles de riesgo muy altos de las deudas, se evidenció que la deuda griega era simple y sencillamente impagable y esto ha provocado una concatenación de incertidumbres terribles. Estados Unidos también enfrenta un déficit brutal de más del 10% del PIB, que ustedes conocen, y esa es la tónica de preocupación que rodea todas las discusiones en el G20. Lo preocupante también es que yo no observo que los liderazgos europeos, en el supuesto de que puede haber soluciones técnicas adecuadas y valdría la pena conocer su opinión al respecto, no han tenido la posibilidad o la capacidad de aplicar tales soluciones en tiempo. Y la sola prolongación del problema europeo se ha convertido en una crisis mucho mayor al original de insolvencia griega. Y, en fin, yo creo que parte del G20 el reto mayor será no solo diseñar una propuesta y una salida de carácter técnico al problema, que sepa distinguir las cosas. Hay países que tienen problemas de solvencia, es el caso griego. Hacíamos las cuentas y eran cifras verdaderamente estratosféricas. La deuda per cápita griega rondaba por el orden de los 83,000 euros, ¿no? Y era, pues no sé, 140 o 150 veces, 150% de su PIB, con lo cual pues es simplemente pues impagable, ¿no? Yo no veo manera que lo pueda hacer. Hay otros países que no tienen los mismos problemas de solvencia, pero sí tienen problemas de liquidez, que puede ser el caso, por ejemplo, de Portugal o del propio España, y países que sin tener problemas de solvencia ni de liquidez tenían un problema de confianza severísimo, que fue el caso de Italia, que también terminó con la propia renuncia del primer ministro Berlusconi, ¿no? Y la paradoja es que no se ha aplicado rápidamente una solución fuerte, y una solución fuerte implica respaldar agresivamente a los países que tienen problemas de credibilidad, pero no de liquidez ni de solvencia, y finalmente encontrar una solución a los países que nunca van a pagar su deuda, que es el caso griego y otros, ¿no? Yo lo vuelvo a pensar en el modelo latinoamericano de los 70s y los 80s. Nosotros también tuvimos un problema de crisis de deuda. Los acreedores de nuestra deuda, a final de cuentas, tuvieron que cargar y pagar el propio riesgo de el que le correspondía tomar, ¿no? Es decir, en el caso de México, por ejemplo, solo pudimos salir de la crisis de la deuda con quitas muy significativas. Fue cuando se diseñó el mecanismo de los bonos Brady, que permitieron solucionar el problema de la deuda, y creo que la solución fue similar en varios países. En Europa, por ejemplo, también los acreedores que tomaron a la ligera, esa es la verdad, bonos de deuda griega y de otras naciones, es realmente impensable que simple y sencillamente salgan limpios de polvo y paja de un problema como este. Tomar deuda en euros de países que sabes que no van a pagar no te puede implicar cero riesgos. Tiene que haber una asunción de riesgos y de costos por parte de acreedores, en los que parece que hay pues muchos bancos con capital francés, específicamente con capital alemán, y que eso pues ha complicado esa negociación. En fin, eso es lo que estamos observando allá y que se está complicando día con día. Creo que habrá que extraer lecciones de lo que los países latinoamericanos sufrimos en los 80s. El segundo tema ya lo mencionamos, los desequilibrios no solo al interior de las finanzas, sino los desequilibrios comerciales, que están afectando severamente las balanzas de varios países. Y una sobreacumulación de capitales en algún lado provoca también muchísimos desequilibrios que van repercutiendo una y otra vez en estas deudas. Eso implica el tema quizá más difícil de abordar, pero creo que es importante comentarlo, que es la importancia de que muchos países, entre ellos China, puedan tener y adoptar políticas comerciales y sobre todo políticas cambiarias acordes con el libre mercado. Un tipo de cambio artificialmente depreciado, como el que se piensa que es el que se sostiene en estas naciones y que provoca estos excedentes comerciales, pues efectivamente está teniendo un impacto terriblemente distorsionante
en todo el resto de la economía mundial y evidentemente hay que corregirlo tarde o temprano. Un tercer tema es recurrente en el G20, que es el proteccionismo. Hay a partir de la crisis, un resurgimiento notable del proteccionismo que creo que nosotros mismos lo hemos visto en nuestros países, es el caso de México, y que es esta tendencia política o de los congresos de considerar que todo comercio es malo y que toda importación es pecaminosa. Y eso ha llevado a muchos países a elevar nuevamente barreras proteccionistas, tanto arancelarias como no arancelarias, que la paradoja es que ponen un freno adicional al propio crecimiento económico. La conclusión ahí es que una de las salidas a la recesión económica mundial es precisamente liberar el comercio, pero es una de las salidas menos ocurridas, por lo menos en la práctica, lo es en el discurso, pero no en la práctica en los países del G20. Otros temas, la regulación financiera. Hay un consejo, el Consejo de Estabilidad Financiera del G20, orientados a fortalecer el sistema financiero global. La necesidad, un quinto tema es la necesidad de fortalecer los organismos financieros internacionales. Una buena parte de las discusiones del G20 nos llevaban precisamente a insistir, por ejemplo, en la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya no sé, presidente, finalmente se concretó, pero yo recuerdo que el acuerdo se tomó prácticamente a regañadientes de parte de todos, después del Banco Regional de Asia, después del Banco de África, finalmente en el último de la fila dejaron al Banco Interamericano, espero que se haya hecho, ¿no? Pero aquí implica, por ejemplo, volver a capitalizar y fortalecer el Fondo Monetario Internacional para que, paradojas de la vida, haga, por ejemplo, en Europa tipos de intervenciones como las que hizo en su tiempo en América Latina y que le llevaron pues un enorme rechazo político, hasta cierto punto probablemente no justo del todo. Finalmente, dos temas que nosotros consideramos muy importantes. Uno es el tema de la seguridad alimentaria. Que duda cabe que en los últimos 2 años el precio de las materias primas y específicamente el precio de los alimentos se ha disparado notablemente. Y eso está generando en países no productores de alimentos, específicamente en África, en otros países del mundo, está generando un aumento significativo de la pobreza, dado que las familias de ingresos más bajos dedican hasta el 50% de su ingreso a comprar alimentos y estos registran incrementos del 20 o el 30%, eso está implicando una pérdida neta del ingreso de las familias más pobres y ergo un aumento significativo y preocupante de la pobreza. Creo que para todos está claro que una buena parte de la explicación es que el crecimiento de la demanda por alimentos y materias primas explica este crecimiento de precios. Si el crecimiento sostenido de países como China o como India es de tasas de 2 dígitos o de casi 10% sostenido durante más de una década y media y tienen entre los dos prácticamente a la tercera parte de la población mundial, eso explica efectivamente el aumento de los precios. Sin embargo, a mí personalmente me llama la atención un dato. En la recesión de 2009, en la crisis que se desató en 2009, sí hubo una caída significativa de los precios de los commodities, sí bajó el precio del petróleo y sí bajó significativamente el precio de los alimentos. ¿Qué es lo que hace que a pesar de que hay condiciones recesivas en una buena parte de las economías más grandes, no se presente ni remotamente una variación a la baja de los precios de los commodities? Un factor es la demanda creciente que sigue en estos países, pero a mi juicio yo creo que hay algún componente financiero especulativo que no hemos sabido dimensionar, a lo mejor es pequeño, pero que puede tener una incidencia en estos precios. Y me explico un poco por qué. Hace aproximadamente 20 años, la participación de las empresas financieras en el mercado de commodities, en el mercado de alimentos concretamente, era de menos del 10%, ¿no? Es decir, el resto eran empresas vinculadas a alimentos, es decir, los Morgan Stanley eran menos del 10% y los Cargill y Masecas eran 90% restante. Hoy esta relación ha cambiado sustancialmente y el año pasado la relación fue casi de 40% de intervención de empresas financieras versus 60% de empresas especializadas y orientadas a la comercialización, lo cual además es lícito, es válido, etcétera, pero hay un efecto de corrimiento, dado que las tasas de interés de Estados Unidos son muy bajas, Japón muy bajas, europeas muy bajas, bueno, ahora están más altas con los riesgos.
hay un corrimiento de inversiones hacia el mercado de commodities, una protección natural y una búsqueda de rentas muy ávida que hace que ese mercado siga sostenidamente con precios muy altos. Y uno diría, bueno, pero en una recesión finalmente no puede haber compradores de todo. Lo que ocurre es, yo creo que hay un fenómeno adicional, que las políticas monetarias que se siguen aplicando de carácter antirrecesivo, concretamente en Estados Unidos, antes de ir, o en lugar de ir directamente al consumidor americano, que es a quien pretenden beneficiar, esta expansión crediticia que se da en Estados Unidos, esta inyección brutal de recursos y de dólares a través del sistema financiero americano, más bien está haciendo un periplo hacia mercados financieros altamente especulativos, con lo cual evitan, por ejemplo, una baja significativa en estos precios y me llevan a mí pues a articular una paradoja. Probablemente estemos en el caso, y es una hipótesis en la que probablemente esté equivocado, pero bueno, la esbozo. Probablemente estemos llegando al caso de políticas económicas que en lugar de estimular el crecimiento, políticas monetarias concretamente en Estados Unidos, que en lugar de estimular el crecimiento, lo están inhibiendo a través de precios muy altos de materias primas, concretamente de alimentos, que se preocupa el tema de la pobreza, y de petróleo y combustibles, que es el que preocupa el tema pues del crecimiento. Esa es una inquietud que se las comparto porque sé que estoy entre expertos y probablemente despejen mi duda. Y finalmente el último tema, que es el tema de la lucha contra el cambio climático, que independientemente de que parece que el mundo no está ahora en el mejor momento económico para discutirlo, la verdad es que sigue siendo un tema de medular preocupación para todos. Sé que el presidente Santos, no sé si acabó de llover en Colombia, pero ha sido verdaderamente pues una tragedia por lo que hemos visto y nos ha relatado el presidente. Aquí en México, cerca de aquí, seguimos teniendo inundaciones en el sureste, pero en el norte y en el centro del país, en el 40% del territorio nacional, tenemos la peor sequía que haya tenido registro México en 70 años. Y digo 70 años porque creo que hasta ahí llegan nuestros registros, ¿no? Pero, por ejemplo, los tejanos, que tienen registros mucho más antiguos, dicen que es la peor sequía en 180 años en toda la región esta del macizo de Norteamérica. De manera tal que para nosotros es fundamental pues avanzar en una agenda global contra el cambio climático. Está por expirar el protocolo de Kioto y bueno, estamos impulsando finalmente decisiones entre los líderes del G20 para impulsar estos temas. Y estamos pues queriendo vincular fuertemente a América Latina y específicamente a la Alianza del Pacífico a los temas del G20. Si bien no es desafortunadamente posible en las propias sesiones, creo que algo podemos hacer porque el G20 finalmente destina asiento a 1 o 2 liderazgos regionales a nivel mundial como participantes invitados. Sí podemos hacerlo, y esto es nuestro propósito, invitarlos a ustedes a que sea a través de nuestras reuniones virtuales, sea a través de este mecanismo de la cumbre, podamos estar dialogando y participando y contribuyendo a tener una agenda, no de un país, en este caso México, sino una agenda que exprese los intereses y preocupaciones que nos son comunes. Ese es un poco el panorama del G20 tal como lo que veo yo y desde luego, pues, por favor sírvanse, considerarse como los patronos, digamos, los mandantes de nuestra representación dentro, que la consideramos, insisto, no solo nuestra, sino también pues de la región. Presidente. Dos cosas, presidente Calderón. Primero, respecto al tema de las visas. La verdad es que yo pienso que nosotros no tenemos problemas con que personas vengan por motivos de trabajo. Y eso lo podemos controlar de muchas otras formas. La principal razón que nos hace ser cautos en materia de visas es el tema de delincuencia, narcotráfico, seguridad. Y por eso yo quería sugerir que dentro de este equipo que va a analizar la supresión de las visas, establezcamos un mecanismo de información policial de las personas, compartir archivos. Nosotros hoy día solamente compartimos en forma normal los archivos de Interpol, que son órdenes internacionales de detención. Pero cuando se presenta un ciudadano de un país de América Latina en una frontera chilena, nosotros no sabemos si tiene órdenes de detención en su respectivo país, si tiene condenas en su respectivo país, y eso hace ser
cauto. Si nosotros pudiésemos compartir esa información como un archivo negativo, podríamos liberar a todos los demás, que son la inmensa mayoría, y solamente verificar el archivo negativo y hacer un convenio entre los países. Cuando tengamos un archivo negativo se informa al país de origen, por si el país de origen quiere recuperar a ese ciudadano, si tiene temas policiales pendientes, o simplemente el país no lo deja ingresar y sigue su suerte. Y respecto al tema económico, y lo cierto es que lo que ha dicho el presidente Calderón es muy cierto. Tenemos una Europa que va a crecer muy cerca de cero, tal vez negativo el próximo año, Estados Unidos máximo entre 1 y 2, y China ya anunció que su crecimiento para el próximo año va a ser de en torno al 7%. Lo mismo ha hecho India, y Japón ya anunció también tasa de crecimiento cero para el año próximo. Todo esto lleva a que el mundo va a crecer en torno al 2% máximo el próximo año, en vez del 4% con que creció este año, o sea, la mitad. Y eso es un golpe muy duro porque a nosotros nos golpea con efecto amplificado, básicamente por el deterioro de los términos de intercambio, por una parte, y los países, cierto, que tienen deudas, los puede afectar en su financiamiento, pero también impacta muy fuertemente en las expectativas y la confianza de los consumidores para consumir, de los inversionistas para invertir, y por eso probablemente muchos países están pensando en, si tienen la capacidad de hacerlo, de aplicar políticas contracíclicas, si es que esta crisis, cierto, se acentúa. Pero en el caso de Europa, ellos están viviendo, lo dijo el presidente Calderón, una triple crisis. Por una parte tiene una crisis fiscal. Ellos tenían una regla en el acuerdo de Maastricht. Ningún país puede tener un déficit superior al 3% del producto, ningún país podía acumular una deuda pública superior al 70% del producto. El problema fue que esa regla que existe, nadie nunca la supervigiló. Y los dos primeros países que la incumplieron fueron precisamente Francia y Alemania, y abrió la puerta para que todo el resto sintiera que esa regla no corría, y eso era esencial para mantener una unidad monetaria única como era el euro. Y adicionalmente a eso, por ejemplo, en muchos países incluso informaron mal, porque los países informaban, nadie los supervigilaba, nadie los fiscalizaba, pero sí informaban. Y algunos países, bueno, muchos informaron que incumplían la regla, no pasó nada, y algunos informaron en forma errónea o deliberadamente errónea, como fue el caso de Grecia. Y sin embargo, las autoridades que debieron fiscalizar este cumplimiento nunca lo hicieron. Y el mercado tampoco lo hizo. Hace 1 año y medio atrás, la tasa de interés que pagaba Grecia era 2 décimas de diferencia con la tasa de interés que pagaba Alemania. O sea, el mercado no hacía diferencia entre prestarle a Grecia o prestarle a Alemania, pensaban todos son euros, y por lo tanto, ¿cierto?, los países no quiebran y los países del euro, en consecuencia, pagan sus deudas. Ese fue el supuesto de los mercados hasta hace 1 año atrás. De repente cambió el cuadro y las tasas de interés se dispararon. Por ejemplo, en el caso de Italia, Italia está pagando hoy día una tasa de interés cercana al 8%, tiene una deuda que es un poco más del 100% del producto. O sea, el solo pago de los intereses representa el 8% de su producto, que es más del 20% de sus ingresos fiscales. O sea, pasó del 5 al 20% de los ingresos fiscales. Imagínense ustedes que ustedes tengan que destinar 15% del gasto total por encima de lo que destinaban habitualmente. No lo puede hacer. Y la pregunta es, claro, ¿quién financia esto? Normalmente, ¿cierto?, aquí cuando hay estas situaciones de insolvencia hay leyes de quiebra en nuestros países que distribuyen las pérdidas entre el dueño de, ¿cierto?, de la empresa, los acreedores y algunas veces los estados. Aquí los dueños de las empresas, obviamente que se resisten a pagar la cuenta, es lo que vemos, ¿cierto?, en los pueblos de Grecia, de España, de Italia, que se resienten cualquier ajuste. Los bancos, ¿cierto?, los bancos acreedores están muy ligados con, ¿cierto?, los principales países, y por tanto aquí se distribuye quién paga. Si paga el dueño de las acciones de los bancos, paga el contribuyente, y esa discusión la han tenido permanentemente y todavía no la resuelven. Y en el intertanto, como no lo resolvieron, el problema se fue agudizando, porque lo que era problema de solvencia, como en el caso de Grecia, se empieza a transformar, ¿cierto?, a traspasar a otros países, que puede ser solo liquidez, a pesar que es discutible si es solo liquidez por lo que acabo de mencionar. Luego tiene un problema bancario hoy día, que es el test de estrés a los bancos, muestra que tiene que hacer una capitalización de 100.000 millones de euros, y que la pregunta es quién va a hacer esa capitalización. Y por lo tanto hay una crisis fiscal, hay una crisis bancaria y hay una crisis del euro. Todo eso a la larga va a significar una cosa: esto va a tomar mucho tiempo en recuperarse. No es problema de hacer política fiscal cuando hay... Esto requiere ajustes estructurales, asignar las pérdidas, y por lo tanto el tema de Europa, todos los expertos anticipan que va a ser un periodo largo de bajo crecimiento, y por tanto tenemos que prepararnos para ello. Y finalmente, yo creo que es interesante aquí contar una experiencia de nuestro país. Nuestro país hace tiempo atrás adoptó una norma fiscal
que en lugar de llevar sus equilibrios fiscales con las cuentas de año en año, decidió fijar una regla estructural, es decir, va a estimar su situación fiscal corriente, cuántos pesos entran, cuántos pesos salen, pero también hace un presupuesto de cuánto es el ingreso normal del país. Y por tanto, cuando las condiciones son favorables, por ejemplo, cuando los precios de los productos de exportación son favorables, todo lo que exceda el precio normal se ahorra, y cuando las condiciones son desfavorables, todo lo que está por debajo del precio normal se puede gastar usando los ahorros. O sea, una política anticíclica bastante automática y que en el caso nuestro nos ha permitido soportar estas situaciones críticas con políticas anticíclicas que son creíbles y sanas porque pueden durar mucho tiempo, porque están basadas. Chile tenía ahorro externo de 20.000 millones, los redujo a 11.000 millones el año 2009. O sea, cifras importantes, y ahora lo ha recuperado porque han vuelto periodos positivos. Entonces, lo que yo pienso es que nosotros debiésemos, y esto lo planteó el presidente Santos en nuestra última reunión, sé que hubo reunión de los ministros de Hacienda, pero ver, ¿cierto?, y coordinar, ¿cierto?, bien, porque es posible que tengamos una avalancha de inversión extranjera. Y ahí tenemos que evitar caer, ¿cierto?, en problemas, ¿cierto?, de depreciaciones exageradas en nuestro tipo de cambio, o sea, de coordinar nuestras políticas en ese frente. Pero sí, las proyecciones que hay hoy día para América Latina es que América Latina va a estar creciendo entre 4 y 5%, y después de los países tigre del sudeste asiático vamos a ser la segunda región de mayor crecimiento del mundo, lo cual es novedoso para un continente que normalmente ocupaba, ¿cierto?, los últimos lugares de la tabla. Por eso, lo que coordine o no coordine, lo que resuelva o no resuelva el Grupo G20, por supuesto que es muy importante para nuestros países que están, ¿cierto?, tan abiertos. Afortunadamente, la mayoría de nuestros países ya hoy día depende menos de lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, salvo México, y depende mucho más de lo que está pasando con la parte más dinámica del mundo, que es el Asia-Pacífico. Impresionante, presidente. Muchas gracias. Presidente Santos. Un poco en esa misma dirección, presidente Calderón. Primero que todo, muchas gracias por el ofrecimiento, y creo que es bien importante para México y para nosotros que el G20 pues tenga una visión donde estén representados los países que cada vez tenemos menos credibilidad en el G20. Y tenemos menos credibilidad en el G20 porque hay un problema que llamarían los economistas estructural. Hay unas economías que tienen unas características muy particulares, que están en problemas, y otras economías que tienen una situación muy diferente. Y el consenso en el G20 es muy difícil y se va a agravar cada vez más. Y es lo que sucede cuando diferentes personas o países que tienen intereses contrapuestos y quieren ponerse de acuerdo en algo, siempre escogen el común denominador más bajo, más débil, el eslabón más débil de la cadena. Y lo que pasa es que el mundo está viviendo un cambio, yo diría que telúrico, porque uno se pone a tratar de buscar las fuentes de crecimiento de las economías que han sido tradicionalmente los motores de la economía mundial, y no los ve. Y más bien lo va uno asimilando a lo que ha sucedido en el Japón en los últimos 20 años. Son economías que están tratando de crecer a punta de mayor productividad, porque sus poblaciones ya son unas poblaciones con una pirámide poblacional vieja, y sus exportaciones cada vez tienen más competencia. O sea que en el G20 están unas economías cuyo futuro no es el más halagüeño, y unas economías que están surgiendo con mucha fuerza, que si se aferran y abrazan esas economías que están estancadas en este momento, sin mucho potencial de crecer, pues también van a frenarse ellas mismas. Por eso yo pensaría que es importante ver cómo comienza uno a buscar otros escenarios, porque el mundo va a cambiar fundamentalmente. Así como ha cambiado
relativamente poco tiempo, digo yo, en siglos, en un siglo, los cambios han sido muy importantes y que uno no se imaginaría que habría podido suceder. Lo que estamos viendo aquí es un cambio de fondo. Por eso, y ya que pone el tema, presidente, yo la verdad que no tenía previsto mencionarles esto, pero sí hay una oportunidad aquí de oro para países como nosotros 4, y es ver cómo, inclusive eso puede ser hasta un planteamiento interesante del G20, pero si uno toma las economías emergentes, hay unos datos muy impresionantes. Para el 2025, o sea, en 14 años, 8 países, India, China, Brasil, Rusia, Indonesia, Corea, México y Turquía, serán responsables del mayor crecimiento de la economía. Y para el año 2030, las economías emergentes van a representar el 68% de la economía global, del crecimiento de la economía global. La demanda por recursos de alimentos, que ustedes saben, están aumentando entre un 45 y un 50% para el 2030. Las demandas energéticas van a crecer mínimo 40% para el 2030. La demanda por agua va a aumentar 35% para el 2030. 19 de las 30 economías más grandes serán países que hoy los llaman emergentes. Las economías emergentes van a contribuir el doble de las economías desarrolladas al crecimiento global. En fin, estamos viendo un cambio de fondo. Y hay 25 economías que se han sido identificadas como economías emergentes con gran potencial y que tienen la siguiente ventajas geopolíticas. Lo conforman los países con mayor población, lo conforman como los mayores poseedores de recursos naturales, lo conforman como los principales mercados, o sea, donde va a crecer la demanda a nivel mundial, lo conforman los mayores emisores de CO2, lo conforman los mayores tenedores de deudas de las economías desarrolladas y lo conforman los mayores importadores de productos de las economías desarrolladas. Tiene esas características. Son 25 países. En el caso, pues están identificados unos de América Latina, otros de Asia, otros de Europa y otros de África y Medio Oriente. Yo pensaría que ese es un grupo de países que tiene que comenzar a tratar de buscar un posicionamiento común, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo con las economías que ya están maduras. Es difícil ponerse de acuerdo con Europa hoy, México, y perdóneme que le diga esto con toda la franqueza. En la reunión del G20, si no cambia algo en forma que yo no me imagino qué podría ser, de forma muy radical, va a ser otro fracaso, porque no se van a poder poner de acuerdo, porque están peras con manzanas en este momento, y es casi imposible ponerse de acuerdo. Por eso, ¿hasta qué punto nos conviene a los países que estamos en ese proceso de ser economías emergentes, de ser los que están moviendo el mundo, ponernos más de acuerdo? No solamente en América Latina, inclusive expandirlo. Yo estuve ahorita en Turquía. Turquía está creciendo al 8%, 70 millones de consumidores. Un país que tiene todo para importar y para exportar con nosotros, y como esos hay muchos. Si este grupo, Alianza del Pacífico, comienza a generar esos puentes y a generar lo hemos llamado la conformación del E25, yo creo que hay un cambio de fondo en el mundo que podríamos nosotros tratar de participar en su conformación, porque quedarnos quietos
o creer que el G20 nos va a resolver los problemas, yo tengo muchas dudas, precisamente por los problemas estructurales que tienen algunas, yo diría que la mayoría de los que componen el G20. Y por eso, repito, veo muy difícil un consenso. Por ejemplo, que usted, presidente, lleve la vocería nuestra y nos sentiríamos muy honrados. En el caso colombiano, será honradísimo que México lleve la vocería nuestra en el G20. Pero póngase a pensar, o ponga todo su equipo económico a pensar cuáles son las propuestas que usted puede llevar, que van a ser aceptadas por Europa o por Estados Unidos, por Japón, que realmente le convengan a México, a Chile, a Colombia, a Perú. Muy difícil identificar eso. Entonces, no sé si, volviendo a repetir, que nos sentemos honrados y de una vez le damos la vocería. Es decir, yo me siento en las mejores manos, pero veo que va a ser muy difícil encontrar un consenso ahí, o una solución. Simplemente lo pongo como interrogante, eso lo podemos discutir hacia adelante. ¿No será que países como México, que tiene un peso, el país con un peso específico, que es parte del G20 hoy en día, pueda comenzar a liderar otro movimiento que tenga ese sí posibilidades de despegar? Y yo veo que no es difícil, porque ese planteamiento, cuando uno se lo hace a otros países, inmediatamente lo perciben, lo agarran y dicen, hombre, aquí hay algo interesante. Y cuando uno profundiza esa situación a nivel mundial y esos comunes denominadores a nivel de los países emergentes, comienza a identificar que efectivamente ahí está el potencial. Simplemente un ejemplo. El crecimiento por productividad, aumento de la productividad, en una economía cuya población que hay más población vieja que población joven, ahí es casi imposible. Entonces tenemos un problema de fondo muy estructural, pero también una oportunidad muy interesante. Lo planteo porque sé que no era el momento de discutirlo, pero se lo dejo planteado porque creo que nosotros, los aquí presentes, tendríamos una oportunidad de poder de pronto empujar algo en esa dirección. Muy interesante, presidente, muchas gracias. La verdad es que habrá mucho que reflexionar ahí sobre el escenario mundial, que no se ve realmente nada fácil, sí nos va a afectar, como decía el presidente Piñera, tarde o temprano. Tenemos una reunión ahora con los presidentes de las bolsas. Vamos a dar un saludo en lo que entran aquí los empresarios de la Alianza, pero canciller me estaba pidiendo la palabra. Adelante. No, brevísimamente, presidente, muchas gracias por esa información tan importante y sobre temas que nos tocan tan directamente, en los cuales no voy a profundizar. Creo que tanto las intervenciones del presidente de Chile como el presidente de Colombia lo que hacen es destacar la gravedad de la situación e iniciativas muy importantes como esta última de los países emergentes. Lo que nosotros queríamos proponer es continuar este diálogo y quizás tener una reunión de ministros de Economía antes de la próxima reunión del G20 para analizar juntos esta problemática y estas posibilidades alternativas. Y si fuera el caso y hubiera interés, quisiéramos ofrecer la posibilidad de que esta reunión fuera en Lima. Yo creo que no hay... Muy breve, presidente, pero si usted que tiene contacto con los miembros del G20, en este instante la discusión que se está produciendo, y me tocó conversarlo con uno de los dos, entre Francia y Alemania, es simple. En nuestros países hay un prestamista de última instancia. El que emite los pesos siempre es solvente. Le podrán cobrar caro, pero siempre es solvente porque él tiene la máquina de emisión. Por eso que los bancos centrales, que son los que emiten, su deuda siempre es solvente. En Europa, el Banco Central Europeo no tiene facultades de emitir, tiene una regla, le permite máximo 2% al año, que es la estimación de aumento en la demanda por liquidez. No puede hacer más que eso. Y ahí la discusión está en que el 90 y tantos % de la deuda europea es dentro del continente europeo, o sea, es entre ellos mismos. Entonces, el tema que se está discutiendo es, ¿cierto?, cómo resolver el problema. Uno es licuar la deuda. Si el Banco Central Europeo pudiera emitir
se produciría una inflación. Como la inflación no es anticipada y las tasas de interés están fijas, ¿cierto?, se produciría una pérdida en el valor real de la deuda y por tanto los acreedores perderían sin tener que renegociar con ellos, simplemente porque su deuda vale menos, porque está expresada una moneda que tuvo inflación. Y le permitiría a los países más complicados como Grecia que se cayeran los salarios, suben, ¿cierto?, los precios, no reajustan los salarios y por tanto se produce un ajuste de menor salario para reflejar la menor productividad sin necesidad de hacer bajas nominales de salario, y los países que están más fuertes pueden reajustar su salario. Entonces ahí hay un punto que Alemania se opone a eso, porque Alemania siempre ha tenido, ¿cierto?, una fobia a la inflación, producto de lo que pasó con la República de Weimar desde esos tiempos. Entonces aquí hay otra segunda dificultad, ¿cierto?, que una posibilidad habría sido, ¿cierto?, que Europa aceptara una mayor inflación y redujera el nivel real de la deuda, expropiar a los acreedores por la vía de inflación y permitir a los países más complejos, más complicados, bajar los salarios reales y por tanto mejorar su competitividad. Eso Alemania no se opone categóricamente, y eso ha sido la discusión que tiene a Sarkozy con Angela Merkel de cabeza y de frente desde hace meses. No, muy rápidamente, presidente, simplemente para decirle que nosotros desde el BID perfectamente podemos ayudar a coordinar todo este tema de los ministros de Hacienda. De hecho, de cara a la asamblea nuestra se va a tocar el tema del G20 en una presentación que va a adelantar el ministro Mead, y podemos hacer toda esta coordinación con los ministros de Hacienda en ese marco, y decirle también que creo que es importante incluir dentro de un poco seguir lo que había en Seúl en cuanto a toda la agenda de desarrollo y sobre todo en los pilares de infraestructura y de sector privado y desarrollo del sector privado para generación de empleo. Pues muy interesante, presidente. La verdad es que pues es un dilema terrible. Otra cosa que comentábamos el otro día es, otra solución también es que Grecia finalmente deje de pagar y punto. Una solución, digamos, a la Argentina, ¿no? Como fue, lo digo en serio, sin falta de respeto alguna, es ¿Perdón? La única razón por la cual no quisieron eso, porque Grecia es el 2% de la Comunidad Europea. Entonces, si Grecia deja de pagar, los acreedores van a empezar a mirar de inmediato al próximo. Que sigue. Sí. Por eso dijeron, salvemos Grecia, pero nunca la salvaron con la suficiente... Y ahora la paradoja es que los propios alemanes la semana pasada no pudieron colocar toda su deuda, ¿no? Y al rato lo que usted decía de las tasas de 8% italianas, imaginemos qué va a pasar si Alemania empieza con ese tema, ¿no? Pero la otra es un poco la solución argentina, es decir, dejó de pagar. Claro que el colapso fue brutal con Argentina porque reventó finalmente el corralito, se acabaron las cuentas de los ahorradores, se suicidó ahí una gran cantidad de gente, pero al final de cuentas se rompió el esquema de la caja de convertibilidad, algo que nos pasó a todos los países, por cierto, con tipos de cambio fijo. Pero sí, no hay ninguna salida que se vea no penosa, no costosa, ¿no? Vamos a tener una serie de seminarios y muchas gracias, presidente Moreno. Sí valdría la pena coordinar eso. Tengo entendido que en Chile, por cierto, hay una reunión de ministros de finanzas. Creo que se puede abordar el tema. No sé si quieres platicar rápido, secretario, lo que para hacer todos esos estudios ejercicios de diagnóstico y tratar de presentar por lo menos un diagnóstico coherente. Ya propuestas a lo mejor puede ser muy aventurado, ¿no? Sí, la idea es empezar justamente el tema de definir la agenda la semana que entra, 12 y 13 en México, con unas reuniones en diferentes seminarios, vienen distintos especialistas de distintos lugares del mundo, incluidas las multinacionales, para que vayamos tratando de ver cuáles son posibles entregables en una reunión de líderes que tendrá verificativo en un plazo muy breve. Terminó esta reunión de líderes en noviembre, la nuestra tendrá lugar en junio, pues el plazo para encontrar consensos y generar entregables va a ser relativamente breve. Y justo en esta dinámica de prepararla, Chile convocó una reunión de ministros de Finanzas ahora el próximo viernes, en donde podemos tratar de encontrar pues, cuáles serían más o menos la postura que en común pudiéramos manifestar. Ciertamente los temas estructurales son los que ya señaló el presidente, pero aislarse de la estructura y de la historia que están queriendo construir los europeos, pues va a ser también un tema relevante. Vuelve a haber una reunión de líderes europeos el 9 de diciembre. Como en todas las reuniones de líderes, eso vuelve a generar la expectativa de que haya humo blanco alrededor del cual puede ser el posible
escenario y la posible solución a las dificultades europeas con pues, un elevado grado de incertidumbre respecto a que efectivamente lo que ahí se comente pues, acabe generando tranquilidad, ¿no? Ha cambiado un poco la historia europea respecto a la que decía el presidente chileno. Primero empezó una narrativa en donde se resolvía Grecia, se ponía una montaña entre España e Italia y luego se recapitalizaban los bancos. Y ahora la historia que está queriendo contar en Europa es una en donde se revisan primero los grandes temas estructurales, se habla de una Europa con una integración fiscal más operativa que la que tiene ahorita. El hecho de que estos temas se discutan y se semblanteen, se piensa que puede generar confianza en la zona y que en la medida en que haya confianza en la zona, eventualmente puede resolverse el problema de Grecia y de Portugal, entre otros. Pero pues es una apuesta complicada, el hecho de que si no se ha podido resolver los problemas que parecían más acotados y más evidentes, el hecho de que se discutan los grandes temas de la integración genere suficiente confianza como para que Europa tenga tiempo para digerir las dificultades de refinanciamiento que tendrá durante el primer trimestre del año que entra. Entonces, pues sí prevé ser un diciembre emocionante. Muy bien, vamos un poquito atrasados ya. Creo que habrá materia para seguir dialogando, pero yo les propongo, si les parece, vamos a reunirnos brevemente con los directivos de las bolsas de valores de nuestros países y acto seguido volveremos aquí para tener un diálogo breve pero sustancioso con los empresarios también de nuestros respectivos países que están asistiendo a la cumbre. Muy bien. Muchas gracias. Vamos. La década de los 80 fue la década perdida. El mundo avanzó y América Latina retrocedió. La década de los 90 fue la década en que la mayoría de los países de América Latina recuperó su democracia. Y por tanto esta década es la década que encuentra América Latina en su mejor momento tal vez de su historia, al menos en términos relativos. Si uno ve el mundo, lo que decía el presidente Calderón, Europa en recesión o a punto de entrar en recesión, Estados Unidos con una recuperación muy incierta, muy gradual, muy débil, y América Latina creciendo junto con los países del Asia con el mayor dinamismo del mundo. Y mucha gente habla de que este es el siglo del Pacífico, igual como los siglos pasados fueron del Atlántico y antes fueron del Mediterráneo, este es el siglo del Pacífico. Y nosotros somos, por definición, los 4 países, incluyendo a Panamá, países que estamos mirando y orientándonos hacia el Pacífico. O sea, hasta Estados Unidos ha cambiado su estrategia de desarrollo, dice que para crecer hay que ligarse con el mundo que va a crecer también, arrimarse a buen árbol, arrimarse a buena sombra. Nosotros estamos, y por tanto, la idea de que aprovechemos estos 4 o 5 países de avanzar a una integración profunda y rápida. Por eso esta idea de ponernos metas más ambiciosas es sin duda una gran oportunidad. Y con respecto a la cumbre virtual, yo quisiera proponer que tuviéramos una cumbre virtual el lunes 5 de marzo, 90 días a partir de ahora, y que tuviéramos una cumbre para firmar el tratado, y así nos ponemos fechas, porque la diferencia entre un sueño y un proyecto es que los sueños no tienen fecha y los proyectos tienen fecha. El lunes 4 de junio, firmar el tratado en Chile, y tenía una idea que proponerles, ¿cierto? Como en la vida hay que tener los ojos puestos en el cielo, la esperanza, la ambición, el optimismo, pero los pies puestos en la tierra, el realismo. Queríamos proponerles firmar este tratado en Chile en... Por ejemplo, que ya podamos decidir que los hombres de los viajeros de negocios, que hacen negocios, van a tener una tarjeta o algo que les facilite, algo que podamos como darle una señal concreta, no de que vamos a estudiar, sino que tomamos la decisión. ¿Se podrá en alguno de esos casos tomar una acción ya? Pues en realidad creo que el sistema de autorización electrónica, salvo lo que nos diga aquí está el secretario de Gobernación, de donde depende el Instituto Nacional de Migración, pero este sistema de autorización electrónica puede ser es un mecanismo muy eficiente que ahorra tiempo a los empresarios, que permite ya tener todos los datos en la base de datos. Creo que eso lo podríamos poner en práctica de manera inmediata.
¿Pero qué podríamos hacer, presidente? A mí me gusta mucho la idea y yo creo que valdría la pena ya avanzar en algo mucho más práctico, yo coincido, ¿no? Secretario. Sí, efectivamente, presidente. Probablemente lo que pudiéramos hacer, canciller, tenemos ya pues una base de datos importante dentro de lo que es la visa APEC y tal vez con esto de la visa podríamos partir para que fuera. Hay una visa APEC que es una credencial que de hecho pues, todos tenemos, que es la visa, sí, es la visa, es una credencialita, es una pequeña mica que nos dan para las visas de negocios, para que todos puedan, las personas de negocios en los diferentes países que han suscrito la visa APEC, poder entrar. Y yo creo que entre nuestros países podríamos ir aprovechando los que ya están dentro de lo que es APEC. Tendríamos que hacer la gestión precisamente con Colombia para inmediatamente integrar y poder integrar la base de datos que ya tenemos de APEC con nuestros países para meterla a Colombia y así tener nuestra visa con una pequeña mica. Y yo creo que eso lo podríamos hacer con el Instituto de Migración también. Pero podríamos hacer nuestra propia visa de la Alianza del Pacífico, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo funciona la de APEC? ¿Quién registra, quién valida los nombres, etcétera? Bueno, ya la encontró el primero que yo. ¿Quién valida la visa? Sí, los países integrantes de APEC, a través de sus autoridades, presidente, ellos hacen una solicitud ante la Cancillería o las autoridades correspondientes en cada país y entonces se toma en cuenta esto, se hace un análisis realmente de la cantidad de veces que se visitan los países. Es un trámite bastante sencillo, todo se hace electrónicamente y se puede obtener esto, que es pues más o menos lo que usted nos pidió en la última junta que estuvimos, presidente, para hacerlo con mayor celeridad. Pues yo creo que lo podríamos hacer, francamente, ¿no? Yo creo que si cada quien nos pusiéramos dar, por ejemplo, pues no sé, 100 hombres cada mes o, ¿no? Y hacer una visa, que cada país nos dé una lista, pongamos como una lista de empresarios, se empieza a procesar una visa de la Alianza del Pacífico y en 6 meses podremos tener, pues, no sé, 500, 1000 de cada país, ¿no? Bueno, en estricto rigor, muchos de nuestros países ya no nos pedimos visa mutuamente. En el caso de Chile no le pide visa para ingresar a Chile, salvo cuando quiera trabajar, ni a los peruanos, ni a los colombianos, ni a los mexicanos. Y por tanto podemos estudiar, si es así, las relaciones bilaterales entre los demás países de simplemente levantar las visas entre nuestros 4 países y dar un salto adelante en lo que se refiere a movilidad de las personas. Y recogiendo el planteamiento del presidente Santos y algunas palabras del presidente Calderón, la verdad es que si uno mira rápidamente la historia, la década de los 70 fue la década en que América Latina perdió su democracia. Otro programa que está siendo evaluado por las autoridades correspondientes de nuestros países a fin de lograr una instrumentación a la brevedad. Por otro lado, la eliminación o reducción de costos en los derechos que se cobran en cada país por la expedición de documentos migratorios para personas de negocios. Hay una gran diversidad de casos y de montos que requieren modificación de normas. Se ha presentado también un primer proyecto de acuerdo para incluir en el horizonte de la facilitación migratoria a los jóvenes, consistente en permitir que jóvenes entre 18 y 30 años puedan combinar viajes de recreación entre nuestros países con un empleo remunerado. La propuesta está en estudio por parte de todo el grupo. Los 4 países hemos coincidido también en la necesidad de brindar información puntual a las sociedades en un lenguaje sencillo y claro sobre los requisitos y los trámites migratorios que cada uno establece para documentar a las personas de negocios, y hemos establecido un portal en Internet que está todavía en desarrollo, pero que ya se arrancó con una guía práctica de requisitos migratorios entre los 4 socios de la Alianza del Pacífico. Este contenido se ubicó en el portal electrónico general de la Alianza del Pacífico, que tendrá que irse enriqueciendo también a medida que vamos avanzando en nuestros trabajos. Estos son los avances alcanzados hasta el momento, presidentes, cancilleres, ministros. Hay una hoja de ruta que plantean todos estos temas que han sido ya explorados,
y pues estamos empeñados en seguir coordinando de manera ágil estos trabajos. ¿Habría algún comentario sobre estos temas? Una pregunta, ¿no hay algo de todo eso que podamos hacer ya? Por ejemplo, movimiento de personas de negocios y facilitación para el tránsito migratorio, que estará a cargo precisamente del grupo de trabajo, a cargo de México. Adelante, canciller, por favor. ¿Sí? ¿O quién lo va a presentar? Sí, presidente, con su permiso. Este grupo sobre movilidad de personas de negocios se ha reunido en 3 ocasiones desde la Cumbre de Lima, que se celebró el 28 de abril pasado. La más reciente tuvo lugar el 1 y 2 de diciembre en la Ciudad de México, o sea, justo antes de venir para acá. Las delegaciones de los países miembros de la Alianza hemos conversado como un paso inicial fórmulas para facilitar la circulación de personas de negocios, tomando en cuenta que se traduce en contactos directos y productivos entre los emprendedores de nuestros países. El grupo ha considerado que sus trabajos deben ampliarse también a otras categorías migratorias, o sea, no solamente a las personas de negocios. Se han explorado además algunas acciones para beneficiar a viajeros jóvenes. Las propuestas que se han discutido son las siguientes. En primer lugar, un sistema de autorización electrónica que consiste en la obtención de una autorización vía Internet para ingresar a México sin la presencia física del solicitante en una oficina consular. Para ello se requiere que las autoridades de nuestros 4 países podamos establecer un esquema de coordinación que permita la validación de los datos de los viajeros, y esa evaluación técnica es la que ahora se llevará a cabo. En segundo lugar, el programa Viajero Confiable, que agiliza el ingreso de personas en aeropuertos a través de kioscos automáticos y que estará disponible por parte de México entre febrero y mayo de 2012 en los aeropuertos de Los Cabos, Cancún y la Ciudad de México. Este es otra